Funciones de la corteza cerebral. Corteza cerebral. La corteza cerebral es una región de sustancia gris que forma el borde externo del cerebro, aunque solo mide de 2 a 4 milímetros de espesor, contiene miles de millones de neuronas dispuestas en 6 capas, las cuales mencionaremos a continuación. La primera es la capa molecular, plexiforme. Esta principalmente contiene axones y algunas células horizontales dispersas. La segunda es la capa granular externa. Esta está compuesta por una densidad variable de células estrelladas, granulales y piramidales. La tercera es la capa piramidal externa. Esta contiene predominantemente células piramidales de tamaños variables. La cuarta es la capa granular interna. Esta consta principalmente de células estrelladas, granulales y una pequeña cantidad de células piramidales. Usualmente es la capa más delgada. La quinta es la capa piramidal interna. Esta principalmente contiene células piramidales de tamaño mediano. Y la última es la capa multiforme, polimórfica. Esta está compuesta por diferentes tipos de neuronas, principalmente por células fusiformes, algunas células piramidales y otras interneuronas. Un dato curioso es que, durante el desarrollo embrionario, cuando el tamaño del cerebro aumenta rápidamente, la sustancia gris de la corteza cerebral se agranda con más rapidez que la sustancia blanca profunda. Como resultado de ello, la región cortical se pliega sobre sí misma. A estos pliegues se les denomina giros o circunvoluciones. Histología de la corteza cerebral. Esta está compuesta por los cuerpos celulares de miles de millones de neuronas, de sus dendritas y de axones tanto mielinizados como amielínicos. Todo esto se organiza en forma de una multicapa única. Además, la corteza contiene una población densa de células de sostén, las células gliales, entre las cuales se encuentran los oligodendrocitos, astrocitos, microglia, ependimarias y los vasos sanguíneos. Células gliales. Estas son células que se encuentran en nuestro tejido nervioso. No solo en nuestro cerebro, también están en los nervios periféricos que recorren nuestro cuerpo. Da soporte estructural, metabólico y trófico de las neuronas, sin participar activamente en el proceso de información del sistema nervioso. Giros o circunvoluciones. Se conoce como giros o circunvoluciones a cada una de las elevaciones tortuosas de la superficie del cerebro producidas al plegarse la corteza cerebral sobre sí misma y separadas por las cisuras o surcos. Cisuras o surcos. Estas son cavidades que se forman entre los lóbulos cerebrales para así formar las partes que componen a la corteza cerebral, con el objetivo principal de crear más espacio entre la masa cerebral para acumular más fibras nerviosas. El primero es el surco lateral. Este separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. El segundo es el surco central. Este separa el lóbulo frontal del parietal. El tercero es el surco parietoccipital. Este separa el lóbulo parietal del occipital. El cuarto es el surco Singer. Este separa el lóbulo límbico de los lóbulos frontal y parietal. El último es el surco colateral. Este se encuentra entre el lóbulo límbico y temporal. Fibras nerviosas. Estas son una prolongación axónica de las neuronas que tiene la propiedad de conducir o transmitir estímulos o sensaciones a través del impulso nervioso. Cerebro. Este es el asiento de la inteligencia. Nos otorga la capacidad de leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, etc. Consta de sustancia gris externa, corteza cerebral, y la masa interna de sustancia blanca, axones mielinizados, la cual forma la mayor parte de las estructuras profundas de los hemisferios cerebrales y las estructuras de la subcorteza cerebral, tales como diencéfalo, la glándula hipófisis, las estructuras del sistema límbico y los núcleos o ganglios basales. Hablaremos de la corteza cerebral nuevamente. En la sustancia gris encontramos la mayoría de los cuerpos de las células neuronales del cerebro. Se encuentran involucradas en el control muscular y la percepción sensorial, como la vista, el oído, la memoria, las emociones, el habla, autocontrol, etc. La sustancia blanca está formada por axones mielínicos en 3 tipos de tractos. Los primeros son los tractos de asociación. Contienen axones que conducen impulsos nerviosos entre las circunvoluciones del mismo hemisferio. Los segundos son los tractos comisurales, contienen axones que conducen impulsos nerviosos desde las circunvoluciones de un hemisferio opuesto. Los terceros son los tractos de proyección,
contienen axones que conducen impulsos nerviosos desde el cerebro hasta las porciones inferiores del sistema nervioso central, las cuales son el tálamo, tronco del encéfalo y médula espinal. La organización funcional de la corteza cerebral. Las áreas sensitivas. Aquí la información sensitiva llega principalmente a la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales, a regiones situadas por detrás del surco central. En la corteza, las áreas primarias reciben información sensitiva que ha sido transmitida desde los receptores sensitivos periféricos a través de las regiones inferiores del encéfalo. A continuación, mencionaremos áreas sensitivas importantes. El área somatosensitiva primaria, área 1, 2 y 3, esta se localiza directamente en sentido posterior del surco central de cada hemisferio cerebral. Esta área recibe impulsos nerviosos de tacto, presión, vibración, prurito, cosquillas, temperatura, calor, frío, dolor y percepción, posición de músculos y articulaciones. El área visual primaria, área 17, esta se localiza en el polo posterior del lóbulo occipital, principalmente en la superficie medial, recibe información visual y está vinculada con la percepción visual. El área auditiva primaria, 41 y 42, esta está localizada en la parte superior del lóbulo temporal cerca del surco lateral, recibe información sobre el sonido y está vinculada con la percepción auditiva. El área gustativa primaria, área 43, esta es localizada en la base del surco postcentral, sobre el surco cerebral lateral en la corteza parietal, recibe información sobre el gusto y participan en la percepción y en la discriminación gustativas. El área olfativa primaria, área 28, esta se localiza en la superficie medial del lóbulo temporal, recibe impulsos olfativos y está relacionado con la percepción olfativa. Las áreas motoras. Aquí la información motora que sale de la corteza cerebral fluye, fundamentalmente desde la región anterior de cada hemisferio. Entre las áreas motoras más importantes se encuentran las siguientes. El área motora primaria, área 4, esta se localiza en el giro precentral del lóbulo frontal. Cada región del área motora primaria controla las contracciones voluntarias de un músculo o grupo de músculos específicos. Las áreas del lenguaje de Broca, áreas 44 y 45, estas están localizadas en el lóbulo frontal, cerca del surco cerebral lateral. El hablar y comprender un idioma son actividades complejas que involucran varias áreas sensitivas de asociación y motoras de la corteza en aproximadamente el 97% de las personas. Las contracciones coordinadas de los músculos del habla y respiratorios permiten expresar nuestros pensamientos. Las áreas de asociación. Las áreas de asociación del cerebro comprenden grandes zonas de los lóbulos occipital, parietal y temporal y en el lóbulo frontal, por delante de las áreas motoras. Las áreas de asociación se relacionan entre sí mediante tractos de asociación. Entre las áreas de asociación más importantes se encuentran las siguientes. El área de asociación somatosensitiva, área 5 y 7, esta es posterior y recibe información del área somatosensitiva primaria, como así también del tálamo y de otras partes del encéfalo. Permite determinar la forma y textura exactas de un objeto sin verlo, establecer la orientación de un objeto con respecto a otro cuando se le toca y tener conciencia de la relación de las distintas partes del cuerpo. El área de asociación visual, áreas 18 y 19, esta está localizada en el lóbulo occipital, recibe impulsos sensoriales del área visual primaria y del tálamo. Relaciona experiencias visuales presentes y pasadas, es imprescindible para reconocer y evaluar lo que se ve. El área de reconocimiento facial, 20, 21 y 37, esta corresponde aproximadamente a las áreas 21, 21 y 37 en el lóbulo temporal inferior, recibe impulsos nerviosos del área asociación visual. Esta área almacena información sobre los rostros y permite reconocer a los individuos por sus caras. El área de asociación auditiva, área 22, esta se localiza por debajo y por detrás del área auditiva primaria, en la corteza temporal. Permite reconocer los sonidos, como los del lenguaje, la música y los ruidos. El área de Wernicke, área 22, 39 y 40, esta es una región extensa en los lóbulos temporal y parietal izquierdos, interpreta el significado del habla al reconocer las palabras pronunciadas. Se activa cuando las palabras se traducen en pensamientos. Las regiones del hemisferio derecho corresponden a las áreas de Broca y de Wernicke del izquierdo también contribuyen a la comunicación verbal al agregar emociones.
El área de integración común, área 5,7,39 y 40, esta está rodeada por las áreas de asociación somatosensitiva, visual y auditiva. Recibe impulsos nerviosos de estas áreas y también de las áreas gustativas primarias, olfativa primaria, del tálamo y de otras partes del tronco encefálico, los interpreta y los integra. El área premotora, área 6, esta es un área de asociación motora que se encuentra inmediatamente por delante del área motora. Genera impulsos nerviosos que producen la contracción de grupos musculares específicos en un orden determinado. Pares craneales. Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Los pares 1, 2 y 8 están dedicados a aferencias sensitivas especiales. Los pares 3, 4 y 6 controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. Los pares 9 y 12 son nervios motores puros, 11 para el esternocleidomastoideo y el trapecio, y 12 para los músculos de la lengua. Sin embargo, las raíces espinales del nervio accesorio, 11º par, presenta fibras sensitivas que emergen de la médula espinal, mostrando incluso un pequeño ganglio en la conjugación de los filetes radiculars con el tronco de la raíz espinal del nervio. Los pares 5, 7, 9 y 10 son mixtos. Los pares 3, 7, 9 y 10 llevan fibras parasimpáticas. Ahora mencionaremos la función, núcleo, origen, localización y tipo de inervación. El primero es el nervio olfatorio. Su tipo de inervación es sensorial. Su origen aparente es el diencéfalo. Su núcleo es el núcleo olfatorio anterior. Su función transmitir los impulsos olfativos. Y su localización es en el foramen olfatorio en la lámina cribosa del etmoides. El segundo es el nervio óptico. Su tipo de inervación es sensorial. Su origen aparente es el diencéfalo. Su núcleo son las células ganglionares de la retícula. Su función es transmitir información visual al cerebro, y su localización es en el agujero óptico. El tercero es el oculomotor o nervio motor ocular común. Su tipo de inervación es motor, parasimpático. Su origen aparente es la fosa interpeduncular del mesencéfalo. Su núcleo es el núcleo oculomotor. Su función es inervar los músculos elevadores del párpado superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, los cuales en forma colectiva realizan la mayoría de movimientos oculares. También inervar el esfínter de las pupilas, y su localización es en la hendidura esfenoidal. El cuarto es el nervio troclear o nervio patético. Su tipo de inervación es motor. Su origen aparente es el mesencéfalo. Su núcleo es el núcleo troclear. Su función es inervar por el segundo egún del músculo oblicuo superior, el cual deprime, rota lateralmente, alrededor del eje óptico, y rota internamente el globo ocular, y su localización es en la hendidura esfenoidal. El quinto es el nervio trigémino. Su tipo de inervación es sensitivo, motor. Su origen aparente es el puente. Su núcleo es el núcleo principal sensorial del trigémino, núcleo espinal del trigémino, núcleo mesencefálico del trigémino y núcleo motor del trigémino. Su función es percibe información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación, macetero y temporal, y su localización es en la fisura orbital superior, nervio oftálmico, agujero redondo, nervio maxilar y agujero oval. Nervio mandibular. El sexto es el nervio abducens, o nervio ocular motor externo. Su tipo de inervación es motor. Su origen aparente es el margen posterior del puente. Su núcleo es el núcleo abducens. Su función es inervar el músculo recto lateral, el cual abduce el globo ocular, y su localización es en la hendidura esfenoidal. El séptimo es el nervio facial. Su tipo de inervación es sensorial motor parasimpático. Su origen aparente es el puente, ángulo pontocerebeloso, sobre la oliva. Su núcleo es el núcleo facial, núcleo solitario, núcleo salivar superior, núcleo lacrimonasal. Su función es que lleva inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial, vientre posterior del músculo digástrico y el estapedio. Recibe los impulsos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua y proporciona inervación secreto-motora a las salivales, a excepción de la parótida y la glándula lacrimal, y su localización es recorriendo el canal auditivo interno hasta el canal del facial y sale por el agujero estilomastoideo. El octavo es el nervio vestíbulo-coclear, o nervio auditivo o estatoacústico. Su tipo de inervación es sensorial. Su origen aparente es lateral al 7 par, ángulo pontocerebeloso. Su núcleo es el núcleo vestibular,
núcleo coclear. Su función es la percepción de los sonidos, rotación y gravedad, esencial para el equilibrio y movimiento. La rama vestibular lleva impulsos para coordinar el equilibrio y el brazo coclear lleva impulsos auditivos, y su localización es en el canal auditivo interno. El noveno es el nervio glosofaríngeo. Su tipo de inervación es sensorial motor parasimpático. Su origen aparente es el surco retroolivar del bulbo raquídeo. Su núcleo es el núcleo salivar inferior, núcleo solitario. Su función es que recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. Proporciona inervación secreto-motora a la glándula parótida e inervación motora al músculo estilofaríngeo, y al músculo estilofaríngeo y al músculo estilogloso. También retransmite alguna información al cerebro desde las tonsilas palatinas. Esta se dirige al tálamo opuesto y algunos núcleos del hipotálamo, y su localización es en el agujero yugular. El décimo es el nervio vago. Su tipo de inervación es sensorial, motor, parasimpático. Su origen aparente es el surco retroolivar de la médula oblongada o bulbo raquídeo. Su núcleo es el núcleo dorsal vagal motor, núcleo solitario. Su función es que proporciona inervación a la mayoría de los músculos laríngeos y a todos los músculos faríngeos, excepto al estilofaríngeo, inervado por el glosofaríngeo. Lleva fibras parasimpáticas a las proximidades de todas las vísceras abdominales ubicadas por encima de la flexura esplénica, y recibe el sentido del gusto proveniente de la epiglotis. Controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando. Los síntomas del daño generan disfagia, insuficiencia velofaríngea, y su localización es en el agujero yugular. El onceavo es el nervio espinal. Su tipo de inervación es motor. Su origen aparente es en las raíces craneales y espinales. Su núcleo es el núcleo espinal accesorio. Su función es que controla los músculos esternocleidomastoideos y el trapecio. Se superpone con funciones del vago. Los síntomas de daño incluyen incapacidad para encoger los hombros y debilidad para los movimientos cefálicos, y su localización es en el agujero yugular. El doceavo es el nervio hipogloso. Su tipo de inervación es motor. Su origen aparente es el bulbo raquídeo. Su núcleo es el núcleo hipogloso. Su función es que proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, excepto al músculo palatogloso, el cual es inervado por el nervio vago, y al músculo estilogloso, que es inervado por el nervio glosofaríngeo, y otros músculos linguals. Importante en la deglución, formación del bolo, y la articulación de sonidos, y su localización es en el canal del hipogloso.